Clases de palabras, el sustantivo. Erróneamente, cuando nos preguntan qué es un sustantivo, asociamos la palabra sustantivo a cosas o a aquello que podemos ver y tocar. En realidad, si vamos a definir la palabra sustantivo, tenemos que decir que es la clase de palabra que designa o nombra distintas entidades, personas, objetos, seres, lugares, sensaciones, sentimientos, relaciones. Vamos a ver ahora la clasificación de los sustantivos. Los sustantivos se van a clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a aquello que mencionen. Sustantivos comunes y sustantivos propios. Los sustantivos comunes son aquellos que identifican a las cosas en forma genérica. Nombran en general, por ejemplo, gato, casa, mujer. En cambio, los sustantivos propios nombran algo en particular, personas, lugares, instituciones, pero no de manera genérica, sino en forma particular, y se escriben siempre con mayúscula. Por ejemplo, un nombre de persona, Alicia, Mariana, Javier. Lugares, Catamarca, Venezuela, París. Los apellidos también son sustantivos propios, Álvarez, Fernández, Jiménez. Las marcas también son sustantivos propios, Fiat, Coca-Cola, Falabella. Nos vamos a detener ahora en los sustantivos comunes, porque dentro de los sustantivos comunes vamos a distinguir distintos subtipos. Los sustantivos individuales son aquellos que, estando en singular, se refieren a un solo individuo o elemento. Por ejemplo, perro, abeja, persona, pez. En cambio, los sustantivos colectivos, aun estando en singular, van a hacer referencia a un conjunto de elementos. Por ejemplo, jauría es un conjunto de perros, enjambre un conjunto de abejas, multitud un conjunto de personas, cardumen un conjunto de peces. Es decir, que los sustantivos colectivos, aunque estén expresados en singular, siempre van a dar idea de cantidad. Van a mencionar a un conjunto de individuos o de elementos que pertenecen a la misma clase. Sustantivos concretos son aquellos sustantivos que representan entidades que podemos percibir mediante los sentidos. Por ejemplo, cartuchera, canción, luna. Los podemos percibir por cualquiera de los 5 sentidos. No solamente van a ser aquellos que podemos ver y tocar, como comúnmente asociamos a la idea de sustantivos concretos, sino que podemos percibir por cualquiera de los 5 sentidos. Por ejemplo, una canción no podemos verla, pero la percibimos mediante el oído. La luna no la podemos tocar por un tema de distancia, pero la percibimos mediante la vista. En cambio, los sustantivos abstractos van a designar todo aquello que no podemos percibir mediante los sentidos. Por ejemplo, los procesos, los sentimientos, las ideas o los conceptos. Por ejemplo, enojo, envidia, furia, madurez, literatura, amabilidad, simpatía, simpleza, son sustantivos abstractos. Ahora bien, los sustantivos tienen género y número. En cuanto al género, femenino o masculino. Y en cuanto al número, pueden estar en singular o plural.
Sin embargo, no todos van a manifestar estos rasgos de la misma manera. El género. Los sustantivos pueden pertenecer al género masculino o femenino. Para indicar esa variación, hay sustantivos que modifican su terminación de acuerdo al género. Estas variaciones pueden ser la O y la O para indicar masculino y la A para indicar femenino, por ejemplo, niño, niña, gato, gata. Aquellos sustantivos que en masculino tienen la terminación con la letra R varían a la terminación tris cuando indican femenino, por ejemplo, actor, actriz, emperador, emperatriz. Y los que en masculino tienen la terminación E varían a la terminación esa para indicar femenino, por ejemplo, duque, duquesa, príncipe, princesa. Hay también sustantivos que no presentan variaciones, porque expresan siempre un mismo género, por ejemplo, la palabra árbol, que es siempre masculina, porque tienen una misma forma tanto para el género femenino como para el género masculino, por ejemplo, la palabra testigo, la palabra estudiante. Yo varío el artículo, el testigo, la testigo, el estudiante, la estudiante, pero no varía la terminación del sustantivo. Y están también aquellos sustantivos que pueden utilizarse tanto en femenino como en masculino y hacen referencia a la misma entidad. Por ejemplo, la palabra mar, que yo puedo decir el mar o la mar. Si bien en el habla coloquial es más común el uso en masculino, el mar, y la mar se utiliza más en términos poéticos. El número. Los sustantivos también van a variar su terminación para identificar singular o plural. Pueden hacerlo agregando S, por ejemplo, niño, niños, perro, perros, o agregando ES, por ejemplo, tambor, tambores. Aquellos sustantivos terminados en X o en S en palabras con acentuación grave o esdrújula van a mantener su misma forma tanto en singular como en plural. Por ejemplo, tórax o jueves, el jueves, los jueves. Y existen sustantivos que presentan solo una forma singular y no tienen plural, por ejemplo, sed, hambre, o tienen solamente forma en plural y no se dicen en singular, por ejemplo, víveres, nupcias.